Bueno, comenzamos con la unidad 4, donde tenemos más herramientas para resolver circuitos siempre en corriente continua. Bien, vamos a estudiar el teorema de superposición. El teorema de superposición, antes tengo que hacer una aclaración donde se puede utilizar. Bueno, solo se puede utilizar en el caso de circuitos eléctricos lineales, porque solo permite evaluar relaciones causa-efecto que son representadas por funciones lineales. Bueno, una función lineal cumple con la propiedad de aditividad y de homogeneidad. Si la relación causa-efecto que yo quiero analizar a través del teorema de superposición cumple con la propiedad de aditividad y de homogeneidad, voy a poder aplicar el teorema de superposición. ¿Qué es la propiedad de aditividad? Bueno, si yo tengo una relación causa-efecto representada por una función f que la puedo representar así como este bloquecito que está acá, que esa función tiene como entrada una variable x1 y obtengo una respuesta y sub 1. Si cuando yo le pongo una entrada x sub 2, estos son números, ¿no? Pero ya en el caso genérico de x1 y x2, cuando yo ingreso con x sub 2, ese bloque que está representado por esa función me entrega un valor y sub 2. Bueno, ahora si yo sumo las dos entradas y excito esa función con la suma de las dos excitaciones que en principio había probado en forma individual, si cumple con la propiedad de aditividad, a la salida voy a tener la suma de las dos salidas que se obtuvo en forma independiente. Bueno, y la propiedad de homogeneidad dice que si esa misma función, ahora excitada con x1, que obtengo y sub 1, le hago ingresar esa variable pero afectada por un valor constante, a la salida voy a obtener la misma salida pero afectada por ese mismo valor constante. Eso quiere decir que la función cumple con la propiedad de homogeneidad. Bueno, si la relación esa dada por una función cumple con estas dos propiedades, yo puedo aplicar el teorema de superposición. Vamos a ver que en algunos casos no va a cumplir, entonces el teorema de superposición no lo voy a poder aplicar. La relación causa-efecto típica que nosotros estamos usando es la ley de Ohm, que es una función lineal, digamos, y cumple con estas dos propiedades. Por lo tanto, yo cuando utilizo la ley de Ohm puedo resolver por medio del teorema de superposición problemas. Bueno, ¿en qué consiste el teorema de superposición? Establece que el efecto que dos o más fuentes tienen sobre una impedancia, o sobre en este caso vamos a llamar sobre una carga, es igual al efecto de cada uno, es igual a la suma de los efectos de cada uno de esas fuentes tomadas por separado, pero sustituyendo al resto de las fuentes por su impedancia interna. Básicamente, en forma resumida, es eso. Bien, vamos a ver un ejemplo que va a quedar mucho más claro esto que estoy diciendo. Yo tengo acá este circuito donde tengo que obtener la corriente que atraviesa esta resistencia que está por acá, teniendo en cuenta los efectos de las dos fuentes, de esta fuente de tensión y de esta fuente de corriente. Bueno, y hay que aplicar el teorema de superposición. Como la ley que voy a aplicar es la ley de Ohm, básicamente porque las leyes divisores de corriente y de tensión están basadas en la ley de Ohm, me dice que puedo hacer simplemente por medio del teorema de superposición. Entonces, en principio lo que hago es ver cuál es el efecto de esta fuente sobre la corriente que está acá, considerando esta otra reemplazada por su resistencia interna. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, cuando yo reemplazo esto por su resistencia interna, es un circuito abierto, porque recuerden que esto es una fuente ideal de corriente, no tiene resistencia interna, entonces la resistencia interna ideal sería infinita, ¿no? Me queda un circuito abierto.
Y acá calculo simplemente qué corriente va a circular por acá. Muy fácil hacerlo. Bueno, y anoto el sentido y la magnitud de esa corriente. Va a circular hacia abajo y va a tener un determinado sentido que va a estar determinado por la ley de Ohm. Bueno, una vez que hago eso, considero cuál es el efecto que produce esta fuente sola, si esta no existiera y estaría reemplazada por su impedancia interna, su resistencia interna. La resistencia interna de esta fuente es un cortocircuito, por lo tanto me queda este punto a tierra, y acá me queda un típico divisor de corriente. Ya entra 9 amperes por acá, y bueno, tengo que ver qué corriente circula por acá. También va a circular hacia abajo y va a tener una determinada magnitud. Bueno, cuando tengo esos dos valores calculados, lo que hago es sumarlos sobre esta resistencia, digamos, que es lo que ocurre, y ese es el resultado final. Lo voy a mostrar en el libro, que es lo que hacemos los gráficos. Entonces, en principio, yo tengo que resolver la corriente con este circuito temporal, digamos, este circuito auxiliar. Muy fácil. Resuelvo la corriente que circula acá. Anoto sentido y magnitud. Son 2 amperes. Y luego reemplazo esto por su resistencia interna y considero la otra fuente. Bueno, acá me queda un divisor de corriente, este punto queda a tierra, y el resultado son 6 amperes. Por lo tanto, el efecto total va a ser la suma de este más este, que me va a dar 8 amperes en el sentido hacia tierra. Bueno, eso es el teorema de superposición, y cuando la relación que yo voy a utilizar para calcular de manera independiente los efectos que yo quiero buscar cumplen con esas dos propiedades que vimos, lo puedo hacer. Bueno, ahora dice, ¿por qué el teorema? Bueno, acá, demuestra que el teorema de superposición no es aplicable a niveles de potencia. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Calcular la potencia en forma separada sobre esta resistencia. Vamos al libro. Si yo tengo por acá 6 amperes, lo puedo calcular con I cuadrado por R, que son 216 watts. Y acá estaban circulando 2 amperes, I cuadrado por R me da 24 watts. I cuadrado por R es la forma de calcular la potencia en función de una determinada corriente. Pero hay que hacerlo en forma separada. Y bien, y a esos valores supuestamente los debería sumar. 216 más 24 me da bueno, no está hecha la suma acá, 240. 216 más 24 me da 240. Y ahora lo comparo contra el valor de la potencia en forma directa, porque yo ya conozco la corriente total, que son 8 amperes, y veo que hay que no coinciden, porque la potencia total es 8 amperes al cuadrado por R, que son 6 ohm, son 384 watts. Bueno, y acá veo que hay una diferencia. 240 es distinto de 348. Bueno, entonces por eso acá me pregunta por qué. Ahí demostramos que no es aplicable cuando quiero calcular potencia. ¿Por qué? Porque la relación que yo utilizo para calcular potencia, I cuadrado por R, no es una función lineal. Simplemente por eso. Acá tengo la curva de potencia en función de la corriente y veo que no es una relación lineal, una relación cuadrática. Y en este caso es la relación entre tensión y corriente, que eso es la ley de Ohm, y sí, es una relación lineal. Por eso mismo, cuando quiero calcular corrientes o tensiones, utilizando la ley de Ohm, sí puedo aplicar teorema de superposición, y en este caso no, porque la respuesta es lo que dijimos recién, que no es una función lineal. Bueno, más ejercicios para que hagan ustedes y que me vayan presentando. Yo veo que hay muy pocos que están hasta ahora entregando los trabajos prácticos. Yo no sé qué es lo que pasará, si tienen pensado seguir con la materia o simplemente se han atrasado, pero la idea es que al momento de rendir, que no va a ser dentro de mucho,
yo igualmente les voy a avisar, tiene que estar al día con los trabajos prácticos. Bueno, cada uno sabrá cómo está con ese tema. Bien, entonces, hay que resolver este problema de acá, utilizando el teorema de superposición. Y la incógnita es la corriente que está acá, por acá. O sea, tengo que calcular esta corriente considerando una sola fuente y la otra reemplazándola por su impedancia interna o su resistencia interna, y hacer lo mismo con la otra y sumarlo, como hicimos recién. Bueno, entonces lo primero que hacemos es calcular el efecto de la corriente debido a la fuente de corriente en esta resistencia de acá. Fíjense que si yo modifico el circuito según lo que me dice el teorema, reemplazo esto por su impedancia interna, me queda un corto. Entonces puedo redibujar el circuito, me queda así. Y esta corriente que está por acá, debido a esto, la puedo sacar con un simple divisor de corriente. Yo sé que por acá entran 6 miliamperes, y acá tengo una resistencia y acá tengo otra. Aplicamos la fórmula que ya conocemos. Tenemos esta dirección y una determinada magnitud. Bien, ¿cómo queda el circuito cuando considero el efecto únicamente de esta fuente de tensión y esto lo reemplazo por su resistencia interna? Queda así. Si lo redibujo, queda bastante simple calcular la corriente por acá. Presten atención cómo es el dibujo, cómo es el circuito equivalente. Simplemente la corriente va a ser esto. Porque la tensión entre este punto y este punto, estamos mal el mouse, la tensión acá y acá lo fija la batería, por lo tanto es muy fácil, es 9 dividido la suma. Va a ser la corriente justamente por acá. Anoten bien el sentido que ustedes le dan a la corriente. Bueno, una vez que tengo eso, tengo que directamente sumar. Bueno, hasta acá entonces el teorema de superposición. Vamos a ver otro teorema también muy útil para resolver el ejercicio, que se llama teorema de Thevenin. Bien, el teorema de Thevenin lo que dice es que cualquier red o circuito de corriente continua de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente que va a estar compuesto de una fuente de tensión y una resistencia en serie, como esto que está acá. Este es el circuito, lo que está encerrado en el área celeste. Un circuito de dos terminales, A, B, no tengo en cuenta la carga, se refiere a todo el circuito sin la carga. Yo lo puedo reemplazar todo esto por un circuito equivalente compuesto por una fuente de tensión y una resistencia, que produzca el mismo efecto sobre la carga que todo esto que está acá. Es decir, la carga, o en este caso RL, no se va a enterar qué es lo que hay entre los bornes A y B hacia la izquierda. No va a saber si está conectada acá o si va a estar conectada acá. Va a circular una corriente igual en ambos casos. Entonces, la idea es calcular esto y calcular esto. Bueno, para reducir el circuito, ¿no? Acá esto puede ser un circuito que tenga muchas fuentes, o un circuito complicado. Yo lo puedo reducir simplemente a esto muy simple. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para hallar esta resistencia que se llama resistencia de Thevenin y esta fuente que se llama fuente de Thevenin o tensión de Thevenin? Bueno, son dos pasos. Primero, tengo que desconectar la carga del circuito que yo quiero reducir, y reemplazar la fuente por sus resistencias internas, ya sean tensión o corriente, y luego calcular la resistencia total que se ve entre los puntos A y B, sin considerar RL. Acá, por ejemplo, reemplazo esto por un circuito abierto, reemplazo esto por un cortocircuito, y me miro para allá qué resistencia tengo. Bueno, en este caso voy a tener esta R3 en paralelo con la suma de estas dos. Bueno, eso va a ser la resistencia de Thevenin. Luego, para calcular la tensión de Thevenin o la fuente de Thevenin, tengo que ver qué diferencia de potencial hay entre A y B sin considerar RL, o sea, el circuito abierto.
Y ahí voy a tener que hacer un cálculo con cualquier herramienta que yo haya aprendido hasta el momento. Por ejemplo, calcular la tensión en este punto. En este caso podría utilizar el teorema de superposición o bien cualquier otra regla que me simplifique calcular la tensión acá. Bueno, cuando yo tengo calculado ese valor entre A y B sin considerar, bueno, calculándolo sin considerar la carga, lo escribo acá y ahora sí, el efecto que va a producir esta cajita sobre RL va a ser el mismo que este bloque que está acá. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, estos son ejercicios también que van a tener que hacer ustedes. Acá lo que hay que hacer es aplicar las dos pasos que vimos recién. Retiro de RL, reemplazo todas las fuentes, en este caso hay una sola por su resistencia interna, o sea, un cortocircuito en este caso. Me fijo qué resistencia hay entre A y B, voy a encontrar el paralelo entre 3 y 6, esa va a ser la resistencia de Thevenin. Y luego tengo que ver qué tensión tengo entre A y B, siempre sin conectar RL. Bueno, eso lo saco con un divisor de tensión. Conozco esto, tranquilamente puedo ver qué tensión hay entre A y B. Esa va a ser la tensión de T. También cuando dibujo la batería, voy a tener en cuenta la batería de T, la fuente de voltaje de Thevenin, tengo que tener en cuenta la polaridad, que va a ser la misma que hay entre A y B. Bien, este primero es muy fácil. Vamos a ver el segundo. Bueno, para resolver el segundo, lo primero que tengo que hacer es redibujar el circuito. Acá ya veo que tengo dos fuentes de tensión, entonces probablemente me sirva aplicar el teorema de superposición para ver la tensión que hay entre este punto y tierra. El otro borne ahora va a ser tierra, ¿no? Ahora vamos a redibujar esto, lo vamos a ver en el libro cómo está redibujado. Y es el ejercicio 4, el ejemplo 4.10. Así que me voy a ir hasta el 4.10. Acá está. Bueno, como les decía, lo primero que hizo, no, ejemplo 4.10, estoy en otro lado. 4.6. Acá está, ejemplo 4.10. Bueno, acá está. Este es el gráfico equivalente sin considerar RL de este circuito que está acá. O sea, esto es la caja celeste. Fíjense que lo único que hizo acá fue dibujar. Acá hay un nodo, ¿no? Es todo esto que está acá, la unión de estas tres ramas. Dibujó la fuente con el lado positivo a tierra. Y acá, esto, digamos, lo corrió y también lo dibujó con esta batería, con el símbolo de batería. Ahí queda un poquito más, se ve un poquito más cómo puedo llegar a calcular la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Bueno, lo primero que hago para calcular la resistencia de Thevenin, corren estos pasos, son importantes, hay que saberlo. Estos sí son dos pasos que hay que saberlo de memoria. Para calcular la resistencia de Thevenin, desconecto la carga y me fijo, desconecto la carga, reemplazo la fuente por su resistencia interna, que me queda este circuito que está acá, y miro qué resistencia hay entre A y B. Bueno, entre A y B va a haber el paralelo entre estos tres, este con este, más la suma de este. Eso me va a dar una determinada resistencia que está calculada acá. Fíjense que es R4 más el paralelo entre R1, R2 y R3. R1, R2 y R3 en paralelo más R4. Esa es la resistencia de T. Bueno, después de eso tengo que calcular qué tensión hay entre A y B. Considerando, si utilizo el método de superposición, una sola fuente, que es lo que hace acá, y la otra reemplazándolo por su impedancia interna. Bueno, acá queda otro ejercicio de resolución, también bastante simple. Ahora les voy a comentar algo para que tengan en cuenta. Pero en principio queda este circuito que está acá y tengo que averiguar qué tensión hay acá.
Y la otra fuente, cuando quiero averiguar el efecto que hay sobre esta salida de la otra fuente, bueno, reemplazo la otra por su impedancia interna, considero esta tal cual está, y me fijo también qué valor tengo entre este punto y este punto. Vamos a arrancar por esta, que es la más fácil. Lo primero que hago es determinar qué polaridad va a haber acá. Y efectivamente va a ser esta la polaridad, porque la fuente tiene el positivo de este lado. Esto va a estar a tierra, que va a estar en paralelo con esto, porque recuerden que yo esto lo puedo correr, esto es un nodo, y esta resistencia la puedo correr hasta acá atrás, y me queda en paralelo con R1. Bueno, lo que puede llegar a estar confundiendo un poco va a ser esto, esta resistencia que está acá. Pero veamos cómo puedo hacer. En realidad esta resistencia no, cuando no hay carga conectada, no cumple ninguna función en el cálculo de la tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque al no circular corriente por acá, o sea, no puede haber corriente que circule a través de esta resistencia, porque acá esto está abierto, esto está en el aire, no hay manera de que la corriente vaya hacia tierra, y tampoco va a entrar porque acá no hay ninguna fuente. Entonces, como no circula corriente, tengo que tener en cuenta que el potencial que hay de este lado siempre va a ser el mismo que hay de este lado, porque la caída es cero. Si no hay corriente, no hay caída. Entonces, este potencial de acá va a ser el mismo que está acá. Y el circuito, el problema ahora se va a reducir a encontrar la tensión que hay en este punto respecto de tierra, que va a coincidir con este respecto de tierra, que es lo que realmente tengo que buscar. Bueno, y acá lo llamamos B sub 3, ¿no? La tensión que hay acá respecto a este punto. Y para calcular B sub 3 también tengo que tener en cuenta que va a ser la tensión de todo el paralelo entre este punto y este punto. Y si yo ahora considero que esta resistencia la puedo dibujar de este lado y queda en paralelo con esto, me va a quedar un simple divisor de tensión, porque voy a tener que averiguar qué tensión hay entre este punto, y ahora voy a tener una sola resistencia en lugar de esta, y en lugar de esta voy a tener una sola, que va a ser el paralelo, y voy a poder calcular la tensión que hay acá con un simple divisor de tensión. Bueno, ese valor lo anoto, y es el mismo que va a haber acá, con esta polaridad. De este lado va a ser similar, salvo que, como la batería está invertida, este lado va a ser más positivo que este, o lo que es lo mismo, este va a ser más negativo que este. La corriente que va por acá también es cero, por lo tanto el circuito, el problema se reduce a averiguar la tensión que hay entre este punto y este, que lo llamamos B sub 3 también, pero con polaridad invertida. Y acá que se nota más fácil, digamos, darse cuenta que esto no está en paralelo, porque ya directamente está dibujado. Pero recuerden que como todo esto es un paralelo, yo esto lo puedo dibujar acá, esto también lo puedo dibujar acá. Esta no, obviamente, porque está en serie con esto. Yo no puedo sacarla y correrla del lugar. Tengo que correr toda la rama del lugar. Bueno, y se resuelve exactamente igual. Tengo un divisor de tensión. Acá voy a ver una sola resistencia en lugar de dos. Y calculo la diferencia de potencial acá. Anoto y tengo en cuenta la polaridad. Una vez que calculé las dos por separado, puedo hacer esta cuenta que está acá. Va a ser según los valores que me dé. Si el valor absoluto es más grande que este, entonces la polaridad va a ser positiva para este lado. El ejemplo justamente es al revés. Este valor es 4,5 y este es 1,5, entonces a este le resto este y la polaridad va a ser positiva para abajo. Y va a tener un valor absoluto de 3 volt, pero positivo para abajo, o con el negativo arriba. Eso quiere decir que cuando yo dibuje un circuito reducido, el equivalente de circuito equivalente de Thevenin, la batería la va a tener que dibujar así, para que el efecto que hay entre la salida sea más positivo de este lado. Recuerden que esto es únicamente una referencia, el símbolo de tierra, me estaba refiriendo. Bueno, entonces 3 volt es la fuente de Thevenin con esta polaridad, y 2K dio el resultado de la resistencia de Thevenin. Ahí termina el ejercicio.
Bueno, este video lo cerramos acá. Entonces vimos teorema de superposición y teorema de Thevenin. Nos resta ver teorema de Norton, que es algo similar, vamos a ver en el video que viene, y el teorema de máxima transferencia de potencia. Y terminamos con la unidad 4. Nos vemos en el próximo video.